Bien, entonces yo creo que ahora nos toca más bien presentar a los que van a intervenir, pero van a permitir estar ya en el centro porque me toca en esta oportunidad, aunque esto pueda parecer, tú pareces el dueño del circo y el de la puerta, me toca presidir esta mesa por el honor de aquellos que nos acompañan y por eso he aceptado gustoso la solicitud de hacerlo. Me permiten entonces cambiarme de lugar. En este nuevo encargo, quería aprovechar para hacer desde aquí la presentación de cada uno de los que hoy día nos van a acompañar. Quien les habla simplemente ya no necesita presentarse, ya me han visto bastante, solamente les puedo comunicar con mucha satisfacción que el día de hoy, sin ceremonia de por medio, me entregaron mi título de magíster que he logrado, a Dios gracias, después de mucho tiempo, que entrega a la universidad lo que ya tenemos bastantes años, ¿no? Pero de todas maneras es significado. De todas maneras ha significado dar el examen de grado y todos los demás pasos que ustedes conocen. Bien, vamos a presentar entonces a los que hoy día van a participar. En primer lugar, el expositor, que yo quisiera agradecerle mucho, porque después de algunas expresiones del primer día, algunos comentarios que se hacen en voz baja y a veces en voz alta, creo que es tanto bien poner sobre la mesa las opiniones y poder compartirlas con toda propiedad en relación a lo que suceden en estos últimos años con relación a las resoluciones del Tribunal Constitucional. En presencia entonces se encuentra el doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en Derecho Político por la Universidad de Navarra, especialista en Derechos Humanos por el Washington College of Law de la American University, vicepresidente del Tribunal Constitucional, profesor principal de la Universidad de San Martín de Porres, ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de San Martín de Porres, coordinador académico del doctorado en Derecho de dicha universidad, miembro de comisiones de estudio consultivas de Derecho Constitucional de nuestro colegio, el Colegio de Abogados de Lima. Yo creo que lo más importante en este caso, y para efectos de este tema, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Como panelista nos acompañan el doctor Alfredo Bular, creo que ya lo presentamos en anteriores oportunidades, ¿no? Esta vez no va a presentar ninguna imagen de un gordito, ni tampoco nos va a propiciar a que abramos nuestro refrigerador. También como panelista el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, abogado con la máxima mención, no sé cuál habrá sido, pero dice la máxima mención por la Universidad Católica, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Justicia Constitucional por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, profesor titular de nuestra Casa de Estudio, exdirector general y profesor principal de la Asociación de la Academia de Magistratura, y además el doctor, aparte de ser muy amigo de la casa, es también miembro del panel de árbitros de nuestro centro de arbitraje. Nos acompaña también el doctor Manuel Villa García Noriega, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del Estudio La Chea, expositor y panelista en diversas conferencias y seminarios, presidente de la Sociedad Numística del Perú en el periodo 2007-2009, ha participado en proyectos del Banco Mundial con las universidades de Harvard y Yale, es profesor del Seminario de Integración de Derecho Procesal Civil de nuestra Casa de Estudios, profesor del curso de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Lima y miembro del panel de árbitros del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, y autor de unos cuadros que nos ha entregado a todos al ingresar con relación a las resoluciones del Tribunal Constitucional que seguramente utilizará en el momento que le toque participar como panelista. Entonces, habiendo presentado a los panelistas, con el perdón de que no haya citado todas las menciones sobre el doctor Alfredo Bular, porque creo que ya lo presentamos en anterior oportunidad, aprovechando el tiempo y aprovecharlo muy bien, es que para nosotros es una realmente satisfacción tocando el tema en especial que hoy día nos toca, sobre lo que se refiere particularmente a las resoluciones del Tribunal Constitucional en casos de arbitraje desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, la palabra y la voz, y por eso, sinceramente, muy agradecidos del doctor Ernesto Álvarez Miranda. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todos los presentes, en especial al doctor Guzmán Barrón por la gentil invitación. Gracias a los distinguidos catedráticos, panelistas y a todos ustedes
por darme la oportunidad de dirigirme en torno a un tema tan controversial y que en realidad no debería corresponder en forma tan directa o cotidiana al Tribunal Constitucional, por cuanto este colegiado desempeña una misión de interpretación y defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, pero que muchas veces es obligado, en virtud de los mecanismos constitucionales, los procesos constitucionales, a intervenir en una multitud de procesos, de causas, de temas que muchas veces exceden a su capacidad teórica y académica desplegada a través de sus letrados, de los asesores y de los propios magistrados. Y tenemos que aprender muchas veces en el camino e ir perfeccionando nuestra propia jurisprudencia hasta cumplir nuestro mandato, que es más o menos en forma razonable cuando ya sabemos comportarnos como magistrados con el cuidado y detenimiento del caso. Por tanto, ustedes comprenderán de que un tribunal que tiene que pronunciarse sobre prácticamente la totalidad de las disciplinas del derecho está sometido a una constante presión y una virtud que hemos ido adquiriendo con el tiempo es tratar de autolimitarnos y moderarnos. Por razones obvias, ustedes comprenderán que prefiero, hasta que el tribunal tenga muy claras sus líneas de trabajo, leer una ponencia que es justamente la que vamos a tratar de publicar luego de que se debata en el Pleno. El título se refiere a la jurisprudencia constitucional en el desarrollo del arbitraje y procedo. A finales del siglo XX y desde la regulación del arbitraje en la mayor parte de las legislaciones del mundo, se concibe a la institución como el proceso ideal en donde los particulares son protagonistas de la dirección y administración de la justicia. El arbitraje se configura con un juicio de conocimiento en donde los jueces particulares, en comillas, a través de un laudo, gozan de toda la amplitud de validez intrínseca y extrínseca de una sentencia judicial. Así, se presenta como un mecanismo orientado a la consecución de la solución del conflicto en el marco establecido por el ordenamiento jurídico, pero con apego al sentido común, intentando despojarse de los trámites incomprensiblemente engorrosos y formalistas de la justicia tradicional. Entonces, históricamente el arbitraje se justificó en su carácter de proceso expedito y efectivo. El desarrollo de esta institución, en el desarrollo comparado, ha sido significativa en los últimos años. Constituye una necesidad para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición en sede nacional, siendo que en el Perú el arbitraje es obligatorio, según las normas de contratación del Estado, y además forma parte de los contratos de inversión suscritos por el Estado y todos los contratos de estabilidad jurídica regidos por los decretos legislativos números 758 y 662. De otro lado, los arbitrajes internacionales vienen incrementándose en un contexto de contratación internacional promovida por la celebración de tratados de protección y promoción de inversiones con otros países. En ese contexto, el arbitraje es percibido con particular interés por empresarios de todo tipo, así como ciudadanos interesados en resolver sus controversias que eventualmente puedan confrontar en el ejercicio de su actividad económica. En ese sentido, por su amplia capacidad de convocatoria, la presente ponencia parte del reconocimiento del arbitraje como un proceso que viene siendo democratizado en el marco de los principios y valores de la Constitución económica. No existe un solo modo de afrontar los conflictos en toda interrelación subjetiva. En ese sentido, si vinculamos los modos de las fuentes de regulación del conflicto y el ámbito de actuación, se configuran dos vertientes: la justicia estatal o la justicia privada. En el primer caso, ubicamos en el proceso judicial como un instrumento de solución de conflicto, a diferencia de la justicia privada, en la que se recurre al manejo directo del conflicto. Así, la justicia privada tiene una existencia previa a la configuración constituyente,
pues supone privilegiar el ejercicio de la autonomía privada siempre que ésta pueda ser sometida a la disposición de sus titulares, como la negociación, la conciliación, la mediación y la transacción, o delegando facultades a un tercero, a través del procedimiento arbitral. De allí que podamos sostener que el arbitraje tiene una naturaleza mixta, pues esencialmente es proyección de la autonomía de la voluntad que se hace instituto jus fundamental para su mejor garantía, fortaleza y desarrollo. De allí que la Constitución del 93 consagra el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional en el artículo 139, inciso primero, literalmente citado: no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión o delegación. En atención a ello, se ha establecido como regla general que corresponde al Poder Judicial el abocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos jurídicos, principio de unidad, prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial, principio de exclusividad. De allí que, en sentido estricto, la función jurisdiccional debe entenderse como el fin primario del Estado, consistente en dirimir los conflictos entre particulares, que se ejerce a través del órgano jurisdiccional mediante la aplicación de las normas jurídicas. Por ello es que tradicionalmente se ha reservado el término jurisdicción para designar la atribución que ejercen los órganos estatales encargados de impartir justicia y aplicar las disposiciones previstas en la ley para quien infringe sus mandatos. No obstante, si bien es la justicia ordinaria la que resuelve los diversos conflictos, se acepta la posibilidad de que por razones de carácter especializado o material puedan existir determinadas variantes de jurisdicción dotadas de independencia. Es dentro de este esquema que encuentra legitimado el militar como fuero especial. El arbitraje también es fuero especial, pero no solo por el carácter especializado, sino por su propia naturaleza jurisdiccional, en tanto se trata de fortalecer e institucionalizar la autonomía de la voluntad de las partes, de una forma similar al reconocimiento de la justicia nativa para la preservación de la identidad cultural y los valores comunitarios que le sean propios. Cabe puntualizar que ello no vulnera el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, siempre que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable las garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En nuestro país, la institución del arbitraje ha sido reconocida constitucionalmente como una jurisdicción especial a partir de la vigencia de la Constitución del 79. Sin embargo, el debate en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje es permanente. Al respecto, debemos partir por establecer que no puede pretender desconocerse el texto expreso de la Constitución que el Tribunal Constitucional está encargado de tutelar desde la comprensión de los principios y valores constitucionales, lo cual tiene implicancia sobre la fuente misma de legitimación de los árbitros para resolver, en forma definitiva, las controversias sometidas a su conocimiento. En abstracto, esta legitimación proviene de la voluntad general plasmada por el constituyente en las cartas del 69 y 93, mientras que en el marco de una determinada controversia es el principio de autonomía de la voluntad de los privados, previsto en el artículo 2 del inciso 24A de la Constitución, el elemento que legitima la intervención de los árbitros en la resolución del conflicto. Dentro de esta opción mixta o ecléctica, a favor de una naturaleza jurídica propia que conjuga las características de la teoría contractualista y de la teoría justnaturalista del arbitraje, por encontrar cada una de ellas fundamento en el orden marco constitucional. Para el ordenamiento constitucional peruano, la legitimación del arbitraje proviene de un acuerdo expreso, es decir, de un contrato celebrado entre las partes y el tercero al que éstas acuden libremente, siendo el objeto del contrato convenio arbitral
la solución de un conflicto determinado. No obstante, la autodictas del árbitro no se agota en un iónico ejercicio de la función que finaliza con el laudo o decisión arbitral, sino que se debe a una auténtica jurisdictio que forma parte esencial del orden público constitucional, especificidad del arbitraje peruano que lo diferencia de otros sistemas jurídicos de los cuales no se puede considerar que el arbitraje es o puede ser una manifestación de potestad jurisdiccional. Por tanto, es posible concluir que el arbitraje no trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, de lo cual se desprende que debiendo prima facie proteger los intereses de las partes, también se encuentra vinculada al respeto de la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta en el artículo 51 de la Carta Magna. Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un tribunal arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por las leyes especiales sobre la materia, sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales. Todo lo cual determina que la constitucionalización de la jurisdicción arbitral no debe representar su desnaturalización, ni significar un perjuicio en su desarrollo, o implicar la traslación de los vicios propios de la justicia ordinaria. La importancia de esta consagración a nivel constitucional se deriva en el objetivo de resolver los conflictos patrimoniales con eficiencia y oportunidad, con el respaldo del sistema constitucional para que sus decisiones sean ejecutadas. Es por ello que el constituyente la considera independiente, como una forma de consolidar su importancia a la par de su propia entidad del resto de las variantes jurisdiccionales. Por otra parte, consideramos de que existen diversas etapas en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de arbitraje y hemos ensayado la presentación de 3 etapas. Una primera etapa de reconocimiento del denominado amparo arbitral, que la consideramos nacida en el 1999 hasta el 2006. En torno a la perspectiva del control constitucional sobre las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral, que no es desconocida ni reciente para el Tribunal Constitucional. La primera sentencia emblemática se propone que sea el caso Pesquera Rogda S.A., la sentencia 0189 de 1999, acción de amparo, en el cual se interpone demanda de amparo contra los miembros de un tribunal arbitral y Centro de Arbitraje y Conciliación Comercial, CEARCO Perú. En aquella oportunidad se deja establecido que la posibilidad de cuestionarse por vía del proceso constitucional contra un laudo arbitral es una resolución expedida por un tribunal arbitral, se trata de una resolución expedida por un tribunal arbitral y no puede considerarse como una opción equivocada ni menos inconstitucional, habida cuenta que si bajo determinadas circunstancias procede el proceso constitucional contra resoluciones provenientes de tanto de la jurisdicción ordinaria como de resoluciones de jurisdicción militar, no existiría razón que impida el uso del proceso constitucional frente a la jurisdicción arbitral, quedando por precisar en todo caso cuáles son las circunstancias o los casos bajo los cuales procede o se habilita semejante cuestionamiento. La segunda etapa es la de la primera autolimitación del control constitucional sobre las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral, 2006 al 2008. El caso más emblemático que ustedes conocen es el caso Cantuaria-Salaverry, que es el expediente 6167 del 2005, en un proceso de habeas corpus. Aquí, la jurisdicción arbitral, si bien dotada de garantías de autonomía de su desenvolvimiento, se encuentra vinculada al respeto de los derechos fundamentales, en particular, aunque no exclusivamente, a aquellos que informan el debido proceso.
Se cuestiona las decisiones de la jurisdicción arbitral tanto judicialmente como acudiendo a los procesos constitucionales en vía de control judicial ejercido ex post mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previstos en la Ley General de Arbitraje. Este precedente, Cantuaria-Salaverry, va a constituir no solamente un antecedente para el Tribunal Constitucional, sino va a ser emitido vía precedente constitucional. Pero obviamente no va a eximir al tribunal de posteriores pronunciamientos, como el del caso de Corporación Meyer, expediente 4972-2006, o el caso Proime, expediente 4195 del 2006, en los cuales se va a seguir desarrollando el tema del amparo arbitral. Del análisis efectuado en torno a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprende, en esta etapa 2006-2008, que en el tratamiento del control constitucional respecto de las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, afianzándose en distinta intensidad. La tercera etapa, la etapa de la crisis de la identificación de la naturaleza del proceso arbitral, es una etapa eminentemente confrontacional, del 2008 a la fecha. Las sentencias no ya emblemáticas, sino dilemáticas, representativas de este periodo, tenemos en primer lugar el caso Codiza, 5311 de 2007, donde la empresa demandante interpone demanda de amparo contra el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de Conciliación, CEARCO, solicitando se declare inaplicable o se deje sin efecto el laudo de derecho expedido. Esta sentencia la resuelve una sala del Tribunal Constitucional y va a resultar una de las más conflictivas, posiblemente, definitivamente ha sido mencionada seguramente en este Congreso y en los anteriores Congresos y va a ser desarrollada por los doctores del panel, por lo cual me exime de mayores exposición. El caso Meliá, expediente 5923 del 2009, proceso de amparo, en el cual es resuelto por el Pleno del Tribunal y constituye también una sentencia en el cual el Tribunal analiza aspectos no contemplados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en forma anterior y, por tanto, es materia o va a ser materia de tratamiento del Pleno en un desarrollo jurisprudencial posterior, por cuanto ha sido ampliamente controvertida, no solamente de un aspecto teórico, sino de un aspecto bastante práctico que ustedes ya conocen. Y por último, el caso de Ibersur, expediente 2851 del 2010, también proceso de amparo, en el cual se llega a conclusiones que nosotros no vamos a compartir del todo, por cuanto se persigue al cuestionar al Consejo Superior de Arbitraje y no directamente al Tribunal Arbitral, que es quien resuelve el fondo de la controversia, sin el agotamiento de la vía previa, se resuelve en un sentido contrario. Esto implica colocar en riesgo, a nuestro juicio, la estabilidad jurídica en perjuicio del propio desarrollo del Tribunal Constitucional, en perjuicio del cumplimiento mismo de la sentencia vinculante Cantuaria-Salaverry. De eso se desprende que el estado actual de la cuestión, existen dos posiciones, si se quiere, enfrentadas dentro del Pleno del Tribunal Constitucional. Una que establece una visión extensiva del amparo arbitral y otra que visualiza al amparo registral, el amparo arbitral como lo que debería ser residual y eminentemente extraordinario. El modelo de control constitucional arbitral, actualmente diseñado por la mayoría del tribunal, no parece afianzado en la residualidad, en la configuración del amparo visto bajo la perspectiva del Código Procesal Constitucional. Por tanto, está siendo desarrollado en este momento
En una propuesta de diseño constitucional de las relaciones de la jurisdicción arbitral y jurisdicción constitucional, sostengo entonces como argumentos principales a manera de conclusión de esta ponencia, de que, en primer lugar, la jurisprudencia constitucional debe transitar por una visión innovadora del recurso de anulación y control constitucional ex post. La garantía de la jurisdicción arbitral en el ámbito de las competencias por el principio de no interferencia referido al artículo segundo del inciso segundo del artículo 139, que prevé que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención o injerencia de terceros, incluida a autoridades administrativas y o judiciales, destinada a abocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo arbitral y decisión voluntaria de las partes. Queda reconocida la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral sobre materias de carácter disponible, así como aquellas que la ley o tratados o acuerdos internacionales autoricen, sin la intervención de ninguna autoridad administrativa o judicial. En este contexto, ¿cuál es el rol que corresponde a la jurisdicción constitucional en materia de control de arbitraje? La respuesta debe darse sobre la base de un presupuesto de doble nivel. Primero, un dato normativo que no puede desconocerse es el mandato del Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje, que establece la posibilidad de un recurso de anulación como fórmula ex post, de igual manera que la derogada Ley General de Arbitraje reguló los recursos de apelación y de anulación. Segundo, resulta claro que el referido recurso de anulación no es una etapa procesal integrante de arbitraje. Se trata más bien, por sus propias finalidades, así como por la propia configuración judicial de la que se encuentra dotado, de una verdadera opción procesal, cuyo propósito es constituirse en la vía idónea para la impugnación de laudos arbitrales. Lo expuesto no impide que posteriormente se cuestione mediante el amparo la actuación del proceso en el proceso judicial de anulación por infracción al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional y de forma que garantice la optimización de los bienes constitucionales comprometidos, a saber, el adecuado funcionamiento de la jurisdicción arbitral a la luz del orden público constitucional y los derechos fundamentales de los justiciables. ¿Cuáles deben ser las reglas de la improcedencia del amparo arbitral? El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje, constituye vía procedimental específica, igualmente satisfactoria para la protección de los derechos fundamentales, el recurso de anulación, para la protección de los derechos fundamentales, por lo que determina la improcedencia del amparo en virtud del artículo 5 del inciso segundo del Código Procesal Constitucional. El segundo, cuando la jurisdicción arbitral haya sido impuesta de manera absolutamente compulsiva, es decir, sin que exista acuerdo o aceptación, procede el recurso de anulación, decreto legislativo que norma el arbitraje, artículo 63, inciso A. Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidirse tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible o que no se encuentran sujetas a posibilidad de negociación alguna. Tercero, de interponerse demanda de amparo en lugar de acudir a la vía procedimental igualmente satisfactoria, desconociendo las reglas sobre la procedencia del amparo en materia arbitral establecidas con carácter de precedente vinculante, y esta finalmente es declarada o debe ser declarada improcedente. Los plazos legales para interponer los recursos de anulación o apelación, regidos por la Ley 26572 de la Ley General de Arbitraje, no deben ser alterados. Contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales,
solo puede interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales conforme a las reglas del artículo 4 del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia del amparo arbitral? Cuando exista vulneración directa o frontal a la doctrina constitucional o a los procedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Constitucional. Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y que se vea afectado directa y manifiestamente en sus derechos constitucionales a consecuencia del arbitraje, y en cuyo caso, de estimarse la demanda, se declarará la ineficacia de lo laudado frente al demandante o terceros o la nulidad del laudo. Y en el caso de los supuestos A y B del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo vía previa para la procedencia del amparo, siendo de aplicación los artículos 5º, inciso 4, 45 y las excepciones del artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Ello en razón de que la jurisdicción arbitral no se encuentra protegida por el principio de no interferencia contenido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que prevé que ninguna autoridad pueda abocarse a conocimiento de las causas pendientes. De esta forma, se trata en última instancia de limitar la instrumentalización de los procesos constitucionales para enervar la eficacia de los laudos arbitrales, prolongando artificiosamente la discusión del fondo de las controversias bajo un falso discurso de respeto y defensa de los derechos fundamentales. Supone también revalorar el papel que cumplen los árbitros y jueces por igual, requeridos por la sociedad para lograr satisfacer sus pretensiones de justicia, unidos todos en la inmensa tarea de consolidación del Estado de Derecho en nuestro país, forjando reglas y líneas de predictibilidad jurídica y sometimiento a los legítimos intereses del ordenamiento constitucional. Muchas gracias. Estamos todos agradecidos al doctor Ernesto Álvarez por compartir esta ponencia que nos presenta pues aspectos novedosos en cuanto a esta percepción que se tiene acerca de las etapas del control constitucional y al final conclusiones, algunas de ellas que seguramente merecerán la opinión de nuestros panelistas. En esa medida vamos a cederle primero la palabra al doctor Rafael Bular González, recordando que tenemos 10 minutos para cada intervención. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento por la invitación a participar en este panel, que creo que reviste uno de los temas de mayor importancia que enfrenta el arbitraje y su desarrollo actualmente, ¿no? La jurisdicción constitucional ha tenido cosas muy positivas en términos del arbitraje y cosas que, si bien creo que en el balance no han opacado totalmente los temas positivos, sí han sembrado dudas sobre qué tan familiares o qué tan unidos están el arbitraje y la jurisdicción constitucional. Yo creo que el primer problema es lo difícil que a veces resulta, especialmente desde una perspectiva de derecho público, entender el arbitraje, ¿no? El arbitraje es como un animal que tiene picos de pato, patas de pato, pone huevos como el pato, pero no es pato porque es un ornitorrinco. Y cuando uno ve algo que parece que tiene todas las características de la jurisdicción y dice tiene litigio, tiene ciertas garantías, tiene contraposición de posiciones, tiene la posibilidad de ejercer o respetar su derecho de defensa, y entonces uno dice, entonces es jurisdicción, y surge la duda, ¿pero es jurisdicción o no es jurisdicción? Y este conflicto, digamos, se agudiza cuando una cosa se ve desde la perspectiva del derecho público y la otra desde el derecho privado. Y es particularmente aguda, el otro día vieron la discusión entre el doctor Cantuarias y los administrativistas, ¿no? Pero yo creo que la discusión es incluso aún más compleja cuando uno ve el conflicto entre lo constitucional y el arbitraje, o el conflicto o la relación entre lo constitucional y el arbitraje. Porque
Lo constitucional, de alguna manera, bueno, sin alguna manera, forma parte del derecho público, aunque es cierto que los derechos privados se derivan en buena parte de lo que dice la Constitución. Y el arbitraje es como la parte más privada del derecho privado, ¿no? Donde las partes pueden crear incluso el ámbito de cómo se soluciona su controversia y se define finalmente cómo este tema. Yo alguna vez decía, esta relación entre lo constitucional y el arbitraje es como una relación de enemigos íntimos, ¿no? Están íntimamente vinculados, pero a su vez entran continuamente en conflicto. Y esto creo que ha sido un poco la historia de la jurisprudencia, una amistad que pasa de pronto a amores y odios, y uno ve aplaudiendo a las mismas personas, el presidente Cantuarias, y al poco tiempo criticando el caso Codiza, ¿no? Y uno se pregunta dónde encontrar, o cómo resolver esta relación a veces amor-odio que se genera entre el arbitraje. Yo creo que el problema central tiene que ver, como bien anotado el doctor Álvarez, en el problema de la naturaleza del arbitraje. Y la discusión conceptual, yo siempre trato de decir, o digo, que no me parece tan relevante, pero que sin duda genera parte del problema. ¿Es el arbitraje una figura contractual o es una figura jurisdiccional? ¿O es, como se sugería, una figura mixta? Y no voy a ponerlo desde la perspectiva de la discusión teórica sobre qué es, sino cuál es la consecuencia de que sea una o sea la otra, que creo que es lo que más nos interesa. Hay ventajas y desventajas de considerarlo una figura contractual desde el punto de vista del arbitraje. Cuando la figura es contractual, la gran desventaja es que asumiremos que habrá la posibilidad de una revisión más intensa del órgano jurisdiccional común, como ocurre en los contratos. Los contratos se ejecutan a través de algún tipo de actividad jurisdiccional. Pero a su vez, generará menor necesidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional constitucional, porque en el fondo los contratos son lo que las partes pactan, y si el arbitraje es un contrato, el resultado del arbitraje es finalmente lo que pactaron las partes. Y en consecuencia deberá ser menos la injerencia que tendrá que darse en el ámbito del arbitraje, porque finalmente las partes protegen su propio interés. Considerar una jurisdicción tiene una ventaja, te blinda mucho más sobre la intervención jurisdiccional común, porque efectivamente eres una jurisdicción. Como bien señalé otra vez, somos iguales, ¿no? Esta sentencia Cantuarias en esta parte, que es un precedente sin duda innovador, no solo en el Perú, sino en el mundo, uno de los pocos países que conozco, creo que el único, donde el órgano constitucional ha dicho que el árbitro puede rechazar la injerencia, la injerencia jurisdiccional directamente, ¿no? Yo puedo recibir una resolución judicial donde me dice pare su arbitraje y yo la puedo hacer un avioncito y se la regreso, porque eso me han dicho que puedo hacer. Y eso sin duda proviene de este reconocimiento jurisdiccional. Hay una jurisdicción que está protegida como cualquier jurisdicción y nadie puede desviar de la jurisdicción inicialmente establecida. Entonces, eso también dice, bueno, muy bien, estoy más protegido por ese lado, pero a su vez, como es una jurisdicción, y más allá de las discusiones que podamos tener y de la realidad, principalmente el derecho constitucional nos protege de la injerencia del Estado en la vida privada, protege también a los privados entre privados, pero la actividad principal es los supuestos en los cuales el Estado o lo público se mete en la esfera de los derechos individuales y de los derechos fundamentales, y entonces uno dice, bueno, pero entonces habrá una mayor injerencia, porque como eres como un juez, señor árbitro, entonces eres como un funcionario, y en el fondo tienes que respetar ciertas garantías que yo le exijo a los funcionarios. Y entonces ahí entra esta paradoja o este dilema sobre qué nos conviene más, ser jurisdicción o ser contrato. ¿Nos conviene más la autonomía privada o nos conviene más la jurisdicción como el mecanismo que nos blinda sobre la intervención? Y sin duda una posibilidad es decir, bueno, tiene de las dos. Lo que no tengo claro es que cuando tiene de las dos, el resultado es mayor protección o el resultado es menor protección para el arbitraje. Y esto depende un poco del balance de los pros y los contras de una cosa y de la otra. El artículo 139 de la Constitución, ¿no?, que es de alguna manera la mención más importante que hay al arbitraje, hay varias otras menciones sin duda, pero es la mención que genera la mayor
polémica porque ahí está calificado el arbitraje como jurisdicción y parecería que la Constitución opta. Yo no estoy tan seguro que sea tan categórico en la conclusión de poder asimilar la jurisdicción arbitral a una jurisdicción ordinaria. El artículo dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión y delegación, eso dice, ahí termina el artículo. Pero lo importante acá es, dice, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. De ahí podría derivarse dos conclusiones interesantes. La primera, el arbitraje está tan protegido como la jurisdicción normal contra cualquier injerencia. Segunda conclusión, al arbitraje le son exigibles las mismas, exactamente las mismas garantías que se le exige a la función jurisdiccional. Y en consecuencia, entonces, la jurisdicción constitucional puede tener la injerencia en la protección de esos derechos de la misma manera como se actúa frente a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que ahí viene el principal problema. Si ustedes leen con detenimiento el artículo, se darán cuenta que el artículo no solo tiene un elemento de reconocimiento de carácter jurisdiccional al arbitraje, sino que tiene implícita la diferenciación del arbitraje como jurisdicción especial, es decir, como una jurisdicción distinta. Y lo que es distinto tiene que ser tratado de manera distinta. Y en consecuencia, cuando uno lee las garantías de la actividad jurisdiccional, tiene que leerlas distintas si se refiere al arbitraje a si se refiere a la jurisdicción ordinaria. Hay ejemplos notorios y notables que llevan a concluir que incluso algunas garantías no son aplicables. Por ejemplo, la doble instancia no es aplicable en arbitraje como garantía de la jurisdicción. Y tiene un sentido que no sea así. La protección que se da a la doble instancia se puede explicar por más que se discute. Hay gente que dice que no debería ser una garantía y que finalmente siempre la única instancia es la última instancia, que es la que decide y nadie la puede revisar. Pero más allá de esa discusión, la lógica por la cual se protege la doble instancia es porque, dado que yo no escojo a mi juez, por lo menos debería tener una segunda oportunidad para volver a discutir lo que el juez revisó. Es decir, mi juez me es impuesto por el sistema, no es un juez que yo elijo. Y entonces la confianza en el sistema de administración de justicia es la confianza que el sistema de administración de justicia, con las garantías de administración de justicia, da a los particulares. Por eso es que el Código Procesal tiene tantos artículos y usualmente la ley de arbitraje es mucho más corta, no tiene el mismo nivel de reglamentarismo y las reglas que se aplican a los arbitrajes son mucho menores en términos de que un acta donde se establecen las reglas o un reglamento arbitral es mucho más corto que un Código Procesal. ¿Por qué? Porque la protección del interés de las partes no está dado por la reglamentación procesal, está dado por la confianza del árbitro en que elegiste o que podías elegir. Entonces, como tú escoges a tu árbitro, no necesitas toda esta protección jurisdiccional que se da cuando uno tiene un juez delante. Y entonces no se pueden aplicar las garantías de la misma manera, ¿no? El nivel de motivación. Uno puede tener un arbitraje sin motivación, lo puede pactar. Y es perfectamente posible establecer un arbitraje sin motivación, lo cual no es posible en la actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Por la misma razón. Y uno tiene que leer las garantías jurisdiccionales de manera diferente. No son iguales, no funcionan igual. Y sin duda es un reto para el Tribunal Constitucional poder establecer cuáles son esas diferencias, que sin duda las ha tratado de ir estableciendo y algunas han quedado establecidas y otras no han quedado todavía muy claras y esperemos que la evolución futura nos permita definirlas, ¿no? Sí es interesante, y yo creo que eso es lo más importante, reconocer que hemos evolucionado. Mucha gente critica mucho las sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo sin duda, creo que nos podemos pavonear en el Perú de varias cosas. Hemos evolucionado muchísimo. Es decir, lo que hoy día tenemos es algo que no existía hace 20 años en términos de arbitraje. Comenzando, no existía el arbitraje. Pero además, hoy día existe un marco que cuando el arbitraje comenzó a funcionar, mal que bien nos da algunos principios que ahora voy a reseñar. Lo segundo es que, claro, acá criticamos mucho, pero cuando uno va afuera y ve lo que pasa en otros lugares y ve la relación entre la jurisdicción constitucional y el arbitraje, la verdad que estamos bastante mejor, ¿no? Es decir, un caso como el caso Cantuarias no existe
con esa claridad o con esa decisión de protección del arbitraje como existe en otros, de lo que existe en otros lugares. Y básicamente, y yo con esto termino, yo diría que hay algunos principios que están ya más o menos consolidados, otros que estas últimas jurisprudencias raras, que la verdad no termino de entender, que además, bueno, por suerte no han sido precedentes de observancia obligatoria, pero que parecerían ir a contramano de algunos de los precedentes de observancia obligatoria, yo creo que necesitamos precisarlos, borrar un poco estos nubarrones que han aparecido con algunos casos no tan claros. Yo creo que los principios centrales son, uno, que creo que está claro, pero hay sentencias del Tribunal Constitucional que no han respetado su propio precedente, que es el control constitucional, el control del arbitraje es siempre un arbitraje ex post. Es decir, y para eso está la anulación. La anulación es el control ex post. Y el control jurisdiccional del Tribunal Constitucional es un ex post a la anulación. Debe ser ex post a la anulación. Y ese debe ser el orden. Así como la anulación. Y ya no es en realidad un control de los árbitros. Lo que el Tribunal Constitucional controla es a los jueces. Si es que en el proceso de anulación han vulnerado un derecho constitucional. Porque el juez vela por lo que los árbitros hacen. Yo creo que ese es un principio importante y eso implica además respetar un contrato. Porque casi yo siempre digo, una amparo o una discusión constitucional sobre un arbitraje es casi como la discusión constitucional sobre si un contrato debe anularse y para eso hay una jurisdicción ordinaria, ¿no? Lo segundo, sí, yo coincido con el concepto de que acá no se trata de tener un coto de casa donde los árbitros hacen lo que quieren y no hay ningún mecanismo de protección, para eso está la anulación. Y que sí, yo creo que el tribunal podría entrar cuando hay un caso de flagrante violación constitucional, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque es exagerado, pero los ejemplos exagerados ayudan a entender las cosas. Si las reglas del arbitraje permiten torturar a un testigo, bueno, pues claramente el Tribunal Constitucional tendrá algo que decir sobre esa regla y sobre su aplicación. Y pongo un caso extremo porque no quiero ponerlos más abajo porque de repente creo malas ideas, pero en general creo que hay que pensar en términos muy extremos, ¿no? En arbitraje siempre se dice, hay una frase, no recuerdo quién la dice, que si no recuerdo mal es un francés que dice, uno interviene o un laudo se debe anular por orden público cuando tú lees el laudo y te queman los ojos. Y te queman los ojos. Y claro, yo he visto casos donde la intervención jurisdiccional del Tribunal Constitucional ni siquiera te irrita los ojos lo que estás leyendo y lo anulan. Entonces yo creo que ahí hay un tema, tiene que ser muy evidente que efectivamente se ha pasado de una raya, muy, muy evidente, ¿no? Los temas como el caso Codiza, creo que claramente reflejan que eso no ocurrió, eso no es el caso, ¿no? Lo tercero, debería tratarse en todo caso de nunca revisar el fondo. Yo creo que no es un tema la revisión del fondo, habrá que pensar algún ejemplo tan extremo como lo que he dicho, pero en principio la lógica es que el fondo no es consecuencia de la jurisdicción, sino del pacto de las partes. Las partes pactaron que esos señores decidían su caso, y si esos señores decidieron su caso, entonces ese debe ser la respuesta al problema. Muy bien, muchas gracias. Inmediatamente el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Muchas gracias, César, y contigo saludar y agradecer a todos los que han organizado esta estupenda actividad que lo vienen haciendo desde hace ya algunos años y con frecuencia tu equipo, Mario, el equipo de su estudio y un largo etcétera. Entonces vamos a lo que se nos ha planteado, sí, justamente algunas de las cosas y en 10 minutos porque Alfredo tiene una ventaja que yo no tengo. Nuestro moderador estaba muy inquieto con las tarjetas, pero estaba un poco lejos, yo lo tengo al costado. Entonces, con eso, entonces me tengo que cuidar, y ya que estamos hablando de controles y eventualmente de límites. Pero no puedo dejar de tener la tentación. Es que hay una cosa que ha dicho Alfredo, que lo conversábamos quienes estuvimos en las jornadas preparatorias. El debido proceso es un derecho, pero la lectura y los alcances del debido proceso en todos los escenarios no es el mismo. Y a veces cuesta entender eso. Y eso es un problema que se da en la relación cuando uno está en un espacio arbitrario y un espacio jurisdiccional, porque a veces no estamos leyendo lo mismo. Son actividades que deben ser por su naturaleza complementarias y máxime cuando, guste o no guste, en el caso peruano se ha optado por un modelo de diseño en lo que significa el arbitraje. No hay cantuarias a la verga en otros países, pero eso marca una manera de cómo entender las cosas.
Y eso debería llamar a una complementariedad, pero claro, las lecturas de las cosas a veces hacen difícil esta complementariedad. Ahora, vamos a lo que realmente directamente se nos ha planteado. El tribunal ha hecho cosas muy importantes y en este tema también. Yo recojo parcialmente la categorización que planteaba mi buen amigo Ernesto, pero creo que hay una primera etapa de reconocimiento de problemas arbitrales y Cantorias a la vez es un reconocimiento de la naturaleza del arbitraje, que es otra cosa. Entonces, y que después viene un tercer periodo que es casi el periódico idílico, ¿no? La preocupación, reconocemos que el arbitraje tiene que tener algún nivel de control, en un Estado constitucional nadie está eximido de algún nivel de control. Ahora, el problema es ¿qué controlamos? ¿Cómo controlamos y cuándo controlamos? Y tal vez la mejor sentencia del tribunal en ese sentido es Prohime, ¿no? Donde el tribunal comienza a plantear un poco lo que Alfredo ha descrito. O sea, primero, señores, las incidencias previas al laudo, usted en control jurisdiccional y menos en sede de jurisdicción constitucional, usted no las controla. Entonces, termine sus problemas, saque su laudo y después nos entendemos. 2, si usted tiene el laudo hay que agotar la vía previa. La vía previa, todos sabemos, es la anulación en sede judicial. Si usted no ha planteado su anulación, no venga a tocar las puertas del amparo. Y luego ya preocupaciones que van más hacia el fondo de la controversia. Si usted, por ejemplo, tiene ya un laudo, pasó el tema de la anulación y quiere plantear su amparo, aquí no venga a discutir una interpretación legal o una norma de rango legal que se ha dado en el laudo, salvo que sea pues manifiestamente arbitraria. Usted no venga a discutir la valoración de los hechos y los acontecimientos, salvo que sea francamente arbitraria. Usted, si alega la violación de un derecho, pues tiene que acreditarlo debidamente. ¿Qué está diciendo? Palabras más, palabras menos, lo que Alfredo ha planteado en su categorización de principio. Lamentablemente, ese parámetro interesante esbozado en sentencias como Prohime no sigue, no acompaña en otros pronunciamientos del tribunal. Seré otro más que menciona con crítica a Codiza. Como sé que mi buen amigo Manuel ha trabajado mucho el tema, dejo el detalle de Codiza porque sé que se va a divertir con el tema y no quiero quitarle ese placer. Pero entonces es una sentencia precisamente de lo que no se debe hacer. Es una sentencia que demuestra con un voluntarismo, sin duda, bien intencionado, no cabe duda, yo conozco a los miembros del tribunal y no dudo de eso, pero con el voluntarismo no se hace Estado constitucional, o no solamente se hace constitucional, o hay que dosificarlo porque si no terminamos haciendo lo contrario al Estado constitucional. Bueno, hay un Ibersur primero, el cual ya poco uno se acuerda, en enero del año pasado, donde el tribunal parece volver a los buenos años, pero en marzo de este año nos encontramos con el Ibersur que se ha comentado aquí, pero también hay que decirlo, que no fue una sentencia unánime en el tribunal y yo les invito a ver el muy interesante voto particular que por la improcedencia más bien de la demanda que plantea Ernesto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí volvemos a las andadas, porque aquí comenzamos otra vez a cargarnos un elemento esencial dentro de esta relación que tendría que haber entre lo jurisdiccional y sobre todo lo jurisdiccional en sede de jurisdicción constitucional y el arbitraje, que es precisamente la necesidad del agotamiento de la vía previa, que es la anulación. El tribunal nos dice, no es necesaria la anulación. Está entendiendo, en mi opinión, mal interpretando la mayoría del tribunal, que así protege mejor a los derechos. Y aquí hay una lectura equivocada, y esto es una vieja conversación que hemos tenido con algunos, sobre cuáles son los alcances de la labor del Tribunal Constitucional y del intérprete calificado llamado juez constitucional, que también tiene límites, es autoridad, con lo cual tiene competencias marcadas. O sea, eso se llama corrección funcional. Tiene que ejercerlas esas competencias con racionalidad, con razonabilidad, y si son de carácter jurisdiccional, pues no le cabe a él hacer un juicio de calidad, oportunidad. Eso está para, por ejemplo, el control político, pero no para el control jurisdiccional. Y obviamente, si está planteando una labor, el juez constitucional de carácter jurisdiccional, alguna mínima congruencia procesal tiene que manifestar. Está bien en el escenario constitucional en pro de defensa de los derechos, la suplencia de la queja deficiente o ya en términos procesales, el iura no vicuria es algo que hay que respetar, pero sin romper pues con una lógica mínima de congruencia procesal. Y esto a veces con la mejor intención se olvida. Y tenemos pronunciamientos que en los cuales con la mejor intención también debilitan la autonomía del arbitraje y por cierto, hacen daño a las dos partes.
¿Por qué? Porque por un lado se afecta la credibilidad del tribunal con pronunciamientos así que van más allá de lo que debieran ir, y por un otro lado generan, por qué no decirlo, algún tipo de temor y probablemente hasta desconfianza en recurrir al escenario arbitral, porque podemos encontrarnos con sorpresas como estas. Entonces, ojalá pronunciamientos posteriores como los que se deslizan de la ponencia de Ernesto lleven a que estas cosas en el tribunal se arreglen. O sea, ¿es importante ejercer control? Sí, pero es importante saber qué se controla, cuándo se controla, cómo se controla, y ese margen de qué, cuándo y cómo se tiene que incardinar en el espacio del Estado constitucional, donde nadie tiene todas las competencias, porque si no, estamos en la negación precisamente de lo que estamos planteando. Solamente eso, muchas gracias. Gracias. No tuve que utilizar las tarjetitas. Muy bien, inmediatamente ya ha sido ya citado y mencionado de que, bueno, además nos ha pasado un cuadro, el doctor Manuel Villagarcía viene con 2 expedientes muy grandes, nos va a entusiasmar a todos con casos concretos y ya no voy a decir más, simplemente la palabra para el doctor Villagarcía, que tiene un cuadro que me lo está pidiendo acá el doctor, y que todos ustedes tienen también, porque se les ha entregado al ingresar, pero para que el doctor Ernesto Álvarez Miranda lo conociera, se lo hemos alcanzado también antes, de manera tal que probablemente este comentario será sobre casos y estamos a la expectativa de las palabras del doctor Manuel Villagarcía. Adelante. Gracias. Doctor Ernesto Álvarez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, doctor César Guzmán Barrón, doctor Eloy Saldaña, doctor Alfredo Bular. Estimados todos, la idea acá no es darle golpes al Tribunal Constitucional, sin duda alguna, sino quizá resumir todo en una palabra: predictibilidad. ¿Qué hacemos los abogados cuando tenemos que defender a un cliente que ha escogido la jurisdicción arbitral y que cuando sabemos que lo que toca es el recurso a anulación y de un momento a otro viene un amparo y finalmente ese amparo declara fundada la demanda y nulo el laudo arbitral? Entonces, lo que yo quiero comentar acá el día de hoy son 5 casos contra laudos arbitrales. Los 5 casos podríamos enmarcarlos dentro de arbitrajes comerciales. Y justamente para evitar esto, ¿no?, que sale a cada rato en los medios, abogados consideran que el Tribunal Constitucional no respeta marco legal del arbitraje en el comercio, en el peruano, Tribunal Constitucional anula laudo arbitral, sale la Cámara de Comercio de Lima a la opinión pública, Tribunal Constitucional atenta contra la institucionalidad del arbitraje y el mismo Tribunal Constitucional se defiende señalando que lo que dice la Cámara de Comercio de Lima no es cierto. Pero evitemos todo eso, evitemos todo eso. Brevemente quisiera analizar estos 5 casos. Tenemos acá, y que dicho sea de paso, han sido mencionados ya el día de hoy. Los 3 primeros se expidieron, o los 3 primeros se iniciaron antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional. Y los 2 últimos, luego que ya se había iniciado, estaba en vigencia el Código Procesal Constitucional. Ahora, que se hayan iniciado antes no hay problema, porque en una de las normas supletorias establece que este Código Procesal Constitucional se aplicará y en consecuencia no hay duda que el tema de la cuestión previa debe aplicarse sí o sí. También tenemos que todas las sentencias se han expedido luego de la sentencia del caso Cantuarias, sin duda, y comparto la posición que es una sentencia emblemática y yo la defino como un punto de quiebre que todo el mundo saludó, aplaudió
pero sin embargo ahora nos ha creado otra vez la duda. La siguiente, por favor. Lo que hemos hecho es mencionar a los magistrados para ver las posiciones previas y la demanda es improcedente. Pero también dejan constancia que como excepción procederá el amparo directo si no está considerado como causal de recurso o anulación. Quizá ese es el tema, que ya lo hemos venido discutiendo en muchos congresos. Alfredo de repente va a defender la ley, pero quizá la gran solución está acá, en que si el Tribunal Constitucional encuentra que las causales del recurso a anulación no son suficientes y ustedes quieren una más, cualquier atentado contra el debido proceso debe ir al recurso a anulación. Quizá esa es la salida. ¿Para qué? Para que haya la famosa palabrita, predictibilidad, para saber a qué nos sometemos. Porque, le confieso, hoy día he quedado muy preocupado con lo que usted nos ha dicho al mencionar el artículo 45 del Código Procesal Constitucional. El artículo 45, se los leo a todos, dice, artículo 45, agotamiento de las vías previas. El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. Agárrense, señores, viene la segunda parte. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa, se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. Peligrosísimo, señor vicepresidente. Yo sé que por sus sentencias usted comparte la tesis de que debe agotarse la vía previa, pero ya este adelanto que trae Proime no, definitivamente no es bueno. En el caso del Líder Group, que es la primera de estas, se menciona como sustento el caso Cantuarias y el caso Aristocrat contra Corporación Meyer, que tuve el privilegio de defender a mi cliente Aristocrat, una empresa australiana, y los carapálidas a millones de kilómetros de acá no entendían qué pasaba, que un juez civil en Trujillo se declaró competente y de un plumazo suspendió 3 procesos arbitrales. Y yo tenía que ir a informar a Trujillo con 2 patrulleros, 25 policías, porque ya me habían amenazado. Entonces, efectivamente, todas estas tesis han ido evolucionando. Sin duda tenemos un mejor escenario, pero que lo que complica son estas sentencias, que es el caso Codiza y el caso Ivesura ahora. En el caso Codiza, sin duda no se entiende cómo, siendo un caso prácticamente de la misma fecha de Proime y Líder Group, donde se estableció los principios del caso Cantuarias, en el caso Codiza, de un plumazo se dijo que el caso no se aplicaba. Así como que tampoco no se aplicaba el caso de Proime, que no decía mucho, se había expedido la sentencia. Y luego tenemos el caso de Agrowest, relacionado al caso del Líder Group, que nos tocó también llevar, y en el que es curioso porque esta sentencia se expidió un día después de la de Codiza. Agrowest se expidió el 6 de octubre del 2009 y el de Codiza el 5 de octubre del 2009. Y entonces vemos acá que para un día después sí se aplica el caso Cantuarias y para un día antes no se aplica el caso Cantuarias. Eso, señor vicepresidente, nadie lo puede entender, nadie. Y no hay que olvidarnos que nosotros estamos dando la batalla para que cada vez más las personas crean en el arbitraje. El Perú está progresando, hay muchas compañías extranjeras que pactan convenios arbitrales y cuando les decimos, lamento informarle
que lo que yo le había dicho, que procedía un recurso a anulación, pero ya no procede, ahora hay un amparo y lo han declarado fundado. Nadie lo entiende, señor vicepresidente. Como nadie lo entiende tampoco el caso de Ivesur, que fue materia de comentarios al inicio del año y que se estableció, ¿no es cierto?, que procede el amparo directo y se reiteró si no está considerado como causal de recurso de anulación y se declaró fundada la demanda y nulo el laudo arbitral. Entonces regreso a lo que venía comentando. Aplicar el artículo 45 para los casos de arbitraje son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque no sabremos las reglas a las cuales tendremos que atenernos. Y ya le digo, en esta tesis nueva que está desarrollando el Tribunal Constitucional, quizás lo que toca es eso, que nos digan, falta una causal en el recurso a anulación. Y ahí cerramos todas las puertas. Hagamos una moción al Congreso, pongamos una nueva causal, pero no dejemos, por favor, abierto y que se nos diga que se está trabajando en el artículo 45, segunda parte, porque no habrá reglas para nadie ni sabremos a qué atenernos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición del doctor Manuel Villa García, que como natural es una exposición, como he mencionado, en el Congreso el día miércoles, donde tocamos un tema también bastante discutible. Nosotros, como organizador del Congreso, abrimos el espacio para el diálogo abierto y no más, ¿no? No suscribimos necesariamente una u otra posición desde el punto de vista de organizadores. Como se ha mencionado varias veces, la posición no tanto del doctor Ernesto Álvarez Miranda, creo yo, porque él ha tenido varios votos en discordia, sino en general de estas resoluciones. Creemos justo y necesario poder escuchar al doctor, agradeciéndole sinceramente esta disposición al diálogo y con el mejor ánimo de poder encontrar caminos que estoy seguro que todos queremos para ir mejorando en este proceso de buscar fórmulas, sí de control, pero a su vez sí de autonomía en ese equilibrio que estoy seguro que el doctor suscribe plenamente. Tiene la palabra el doctor. Muchas gracias. Agradeciendo los alcances puntualizados por los ponentes, cabe precisar que lo esencial en el tema es partir de la naturaleza mixta del proceso arbitral. Mixta desde la perspectiva del constitucionalista que, por decisión de la mayoría del Congreso, tiene que fallar sobre casos que resultan emblemáticos en cada una de las disciplinas del derecho. Por tanto, si debe respetarse la autonomía de la voluntad de las partes, al igual que se reconoce en parte la naturaleza jurisdiccional del arbitraje en tanto y en cuanto ha sido separado, diferenciado, al igual que el fuero militar y al igual después en otros artículos de la Constitución que de la justicia nativa, ha sido diferenciado. Se ha señalado el aspecto jurisdiccional en tanto y en cuanto se señala su carácter de extraordinario y de especial. Por tanto, de allí se ha de extraer, de esa naturaleza mixta, las reglas que en el futuro deban enmarcarse en un precedente constitucional del propio tribunal que pueda fortalecer el arbitraje en tanto y en cuanto es un instrumento valioso para la predictibilidad en materia económica y, en función a eso, para el desarrollo del país. Agradezco a los organizadores, al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quedo, como siempre, dispuesto a colaborar en todo evento y con toda la naturalidad y modestia que nuestra propia condición de profesores universitarios nos impone. Muchas gracias.
Bien, vamos a ver en un espacio muy pequeño, porque el tiempo nos va a ganar. Solamente quisiera preguntarle más bien al panel si quieren hacer un comentario adicional. El doctor Bular me mira así y me dice, no. Pero parece que el doctor sí desea, ¿no? Una cosa muy corta, unas 3 horitas y media más o menos. Que conste que fue el que no se pasó en el tiempo. Entonces, a ver, no, yo creo que hay una, sin duda, hay un... Lo que plantea Manuel es muy interesante, ¿no? Vamos a cerrar la puerta de esto, pero ojo, 2 detalles. Uno, la naturaleza del amparo es un proceso de tutela urgente, por eso es que cuando se trabajó en el Código Procesal Constitucional se tiene un artículo como el 45, porque ante la lógica de favor libertatis se tiene que dejar esa puerta abierta. El problema es cuán abierta queda, ¿ya? Entonces, pero eso va un poco con la naturaleza del tipo de proceso que estás trabajando. 2, yo no sé si lo que... Ahora, jugando la alternativa que tú planteas y jurisprudencialmente, y no tanto Ernesto, que es bastante más cuidadoso en esto, pero algunos coleguitas del tribunal a veces creen que son constituyentes o legisladores y comienzan a plantear iniciativas, asumiendo que toman el guante y dicen, creamos una causal de anulación y la ponemos. Cuidado con la redacción de la causal, porque de repente o es agua tibia que no resuelve nada, o de repente nos meten más problemas. ¿Ya? Solamente eso quería comentar, gracias. Has generado la reacción del doctor Bular. Sí. A mí me preocupa el pensar en una nueva causal de anulación. Básicamente por 2 razones. Yo creo que Perú ha avanzado muchísimo en posicionarse como un lugar donde se arbitra y se arbitra mucho. Y parte de la capacidad de ser reconocido finalmente internacionalmente como una potencial sede de arbitraje, uno, y que tu arbitraje sea una práctica reconocida, es que tus causales, tus leyes, tus principios sean lo más parecidos a los estándares internacionales. Y la verdad, nuestra ley tiene causales de anulación establecidas desde ese punto de vista y en consecuencia creo que es muy peligroso discutir sobre crear una nueva causal. Y lo otro creo que es importante es entender bastante bien las causales, porque las causales, por ejemplo, el caso Ivesur tiene un serio problema de interpretación. Más allá del fondo del tema, dicen, para la procedencia la causal no está prevista. La causal estaba prevista, clarísimamente prevista. La causal de anulación es que no se respetaron las reglas pactadas por las partes. Y las reglas pactadas por las partes en todo caso exigían un árbitro imparcial. Y si la discusión de parcialidad del árbitro surge, eso se discute en la anulación. Es más, es el típico ejemplo donde el tribunal tiene que estar constituido de la manera como las partes pactaron. Entonces, la causal existía y entonces debió haber sido declarado improcedente, ¿no? Correcto. Luis, ¿algo para comentar? ¿Algún comentario de ustedes? 1 o 2 comentarios solamente porque el tiempo nos gana. Si no hay comentarios, creo que ha sido muy edificante. El segundo bloque va a seguir tratando el tema, pero desde la perspectiva de la autonomía del arbitraje y precisamente vamos a hablar del tema de las anulaciones. En 10 minutos más nos volvemos a encontrar y muchas gracias a los panelistas y al conferencista.